¿Qué tal? Les habla el licenciado Jorge Luis Escobar Rondón, egresado de la Universidad de Carabobo de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología. En el día de hoy voy a hablarles sobre la caracterización espaciotemporal de Nadia y Odonata en ecosistemas acuáticos de montaña del Parque Nacional Yurubí del estado de Yaracuy, Venezuela. De manera muy general, este grupo de insectos abarca aproximadamente un total de 26 familias que se encuentra distribuida en todo el planeta. Bien, las principales características que nos ayudan a determinar este grupo son que abarcan un sinnúmero de ecosistemas lóticos y lénticos, dígase acuáticos, y que posee un estadio larval, un estadio adulto volador. Bien. Tanto los hábitats acuáticos y su biota son primordiales para el desarrollo de estos organismos. Tanto los biotopos y sus propiedades abióticas igualmente nos permiten tener cierta información de este grupo como la calidad del ambiente, entre otras cosas. Y las variaciones espaciotemporales parecen afectar obviamente el comportamiento de estos organismos. Por estas características y otras que no han sido mencionadas, surgieron varias incógnitas, entre ellas, por ejemplo, la composición taxonómica de la comunidad de Náyades de Odonata tiene preferencias por la heterogeneidad de biotopos disponibles en estos ecosistemas. Las densidades de esta comunidad dependerán de las variaciones espaciotemporales o serán las características morfológicas y fisicoquímicas las que determinan los cambios en la diversidad, densidad y riqueza de este grupo. Bien, para ello se planteó caracterizar la comunidad de Náyades de Odonata de forma espaciotemporal en el río, en dos lagunas y en fitotermata, en el Cerro El Tigre del Parque Nacional Yurubí, estado Yaracuy, Venezuela. La localidad de estudio del Parque Nacional Yurubí está localizado en las montañas de la Sierra de Aroa, en jurisdicción de los municipios San Felipe y Bolívar del estado de Yaracuy, Venezuela. Bien, estas son sus coordenadas y tiene una superficie aproximada de 23.670 hectáreas, un clima lluvioso cálido, macrotérmico estacional, la temperatura anual promedio entre 12 a 26 grados Celsius y una altitud de 150 a 1950 metros sobre el nivel del mar. Precipitaciones anuales entre 800 a 1580 milímetros. Las áreas de estudio se consistieron en dos, entre ellos tenemos el sistema lótico y el sistema léntico. El sistema lótico era un área de flujo continuo o río Guayabito y los sistemas lénticos, lagunas y lénticos de fitotermata. Bien, el periodo de muestreo se llevó a cabo entre los meses de julio de 2014 a abril de 2015, con dos épocas de estacionalidad muy marcadas: lluvia, julio a diciembre, y sequía, enero a abril. El ecosistema lótico o río Guayabito es uno de los 5 tramos de la red fluvial que componen el río Yurubí. Este se encuentra, aquí están sus coordenadas, y a una altura aproximadamente de 103 metros sobre el nivel del mar, en el sector Guayabito del municipio de San Felipe, estado de Yaracuy, Venezuela. Por su parte, los ecosistemas lénticos, lagunas, se estudiaron dos, las cuales se denominaron como Laguna 1 y Laguna 2. La Laguna 1 se encontraba a 1950 metros sobre el nivel del mar, estas son sus coordenadas, y a esta se le denominó como una laguna sin intervención. Por su parte, la laguna número 2, que se encontraba a 1450 metros sobre el nivel del mar, estas son sus coordenadas, a esta se determinó como una laguna con intervención. Ambas lagunas se encontraban en el Cerro Tigre, el sector Silencio. En el ecosistema léntico fitotermata, las plantas muestreadas pertenecieron a la familia Bromeliaceae. Se hallaron en la cota de 1950 metros sobre el nivel del mar en el Cerro Tigre del sector de Silencio. Algunos ejemplares de bromelias identificadas en el área pertenecían al género de Guzmania. Entre ellas teníamos a Guzmania corestacea, lingulata, mucronata, monostaquia, rubígena y altocini. En el ecosistema lótico, en la fase de campo, se realizó un análisis visual del área de estudio aplicando la planilla EPA, propuesta por Brouwer en el año 99 y modificada por el profesor Segnini en el año 2009, en el cual se pudieron determinar ciertas características como por ejemplo la ribera, el lecho del río, el porcentaje de calidad de hábitat, entre otros. Esto se realizó en un tramo de 2 kilómetros de río, el cual se subdividió en 7. Cada uno de esos pertenecía a un mes: septiembre, octubre, noviembre hasta marzo. ¿Sí? Cada uno de estos tramos o subtramos fue un punto por mes. Esto fue correspondiente a los meses de septiembre de 2014 hasta marzo de 2015.
En el ecosistema halótico, además de esto, se realizaron mediciones morfométricas y mediciones o parámetros físico-químicos. Entre las morfométricas, por cada tramo de 50 metros cada uno, se clasificaron las zonas de Rhapsody y Remazo según lo propuesto por Tunis y Leopold en el 78 y se midieron las variables morfométricas de ancho total, profundidad, velocidad y caudal. Los parámetros físico-químicos que fueron tomados en estas áreas fueron conductividad, pH, oxígeno en parte por millón, oxígeno en porcentaje y temperatura. Para la colecta de macroinvertebrados en el sistema halótico, este fue el esquema que se utilizó. Se realizó con una malla Surper de 31 por 31 centímetros con porosidad de 300 micrómetros por un minuto. Este tipo de malla nos permitió determinar la densidad absoluta de organismos como número de organismos por metro cuadrado. ¿Sí? Las muestras se conservaron en bolsas Ziploc con etanol al 100%. En el ecosistema atlántico de lagunas, por su parte, las muestras se tomaron en la zona del litoral, realizando a su vez una caracterización de hábitats. Entre ellas teníamos la área de laguna, la profundidad y el tipo de vegetación. Por su parte, los parámetros físico-químicos que fueron tomados en estas lagunas fueron conductividad, pH, oxígeno en parte por millón, oxígeno en porcentaje y temperatura. Para la colecta de macroinvertebrados en las lagunas, nuevamente se tomaron de la zona del litoral en función de su área y diversidad de hábitats litorales presentes en cada una de las lagunas. Esto se realizó mediante un DIT que se elaboró de manera propia con una capacidad de 1 litro de volumen de agua. Se realizaron aproximadamente 30 TIP por zonas o litorales y se tamizaron con una red de 100 micrómetros de porosidad. Todas las muestras se conservaron en bolsas Ziploc en etanol al 100%. Esto se realizó en ambas lagunas. En ambas lagunas al mismo tiempo se determinaron la densidad relativa de organismo como número de organismo por número de DIP por litros de DIP. En el ecosistema lético fitotermata se realizó una descripción morfométrica, espacial y físico-química de las bromelias estudiadas. Se calculó el volumen de la bromelia mediante la fórmula del área de un cono y se tomaron las variables de morfometría y físico-químicas. Entre las físico-químicas, temperatura, pH, conductividad, oxígeno en parte por millón y oxígeno en porcentaje, y las morfométricas, diámetro, la distancia de la bromelia respecto al agua, el porcentaje de hojarasca presente y la presencia de floración y posición. Todas estas variables en los tres ecosistemas fueron medidas con ayuda de sensores muy específicos para cada una de estas. En el ecosistema lético de fitotermata para la recolección de macroinvertebrados se siguieron las recomendaciones de Renguret del año 62. Se empleó un método de extracción no destructivo, succionando el contenido interno que se encontraba en la parte interna de la bromelia. Se midieron únicamente o se colectaron los elementos de las bromelias ubicados entre 0 a 3 metros de altura. Se succionó el contenido interno y se conservaron en las muestras en bolsas Ziploc con etanol al 100%. Para la identificación taxonómica de las náyades Hydronata presentes en los ecosistemas lóticos río y lénticos lagunas, se utilizaron las descripciones y claves taxonómicas de Limongi, de Marmels, importantes, Martens, Novello, Gutiérrez, Ireneu, Heckman, muy importantes, Ramírez, Amada, Slotty y los listados descritos por el Dr. Jur de Marmels. Para la identificación de las taxas Hydronata en los sistemas léticos de fitotermatas en bromelias, se utilizaron las descripciones propuestas por de Marmel y Garrison, Torrellas, Musón, Amada. Para la identificación de los adultos presentes en la laguna número 1 y número 2 se utilizaron las claves taxonómicas de Marmels, Chiani, Ireneu y Heckman. Toda la confirmación de las especies, tanto de náyades como en adultos, fue previamente realizada por el Dr. Jur de Marmels. En la fase de laboratorio, las muestras de náyades donatas obtenidas en río, laguna y bromelias se procesaron con un tamiz y abundante agua. En ellas se separó todo el material orgánico, rocas, entre otros, y se conservaron en viales con etanol al 100%. Las muestras se analizaron con una lupa de marca óptica microscopio Italy, modelo SZP-10, con una luz de fibra óptica marca óptica microscopio Italy. Las imágenes fueron tomadas con una cámara digital marca Phoenix modelo S32014. Para las fases estadísticas, todos los valores obtenidos se estandarizaron mediante la transformación logarítmica de x más 1 y fueron sometidos a un análisis de comprobación de normalidad y homocetasticidad de varianza a través de los estadísticos de Shapiro-Wilk, ANOVA 1, Levens, mediante el programa PAS, este que está por acá. Se emplearon al mismo tiempo los análisis multivariados exploratorios y los confirmatorios para comparar la composición taxonómica de la comunidad de donatos. Para mejorar un poco
lo que vamos a explicar. Vamos a ver por acá los análisis multivariados exploratorios como ACP o análisis de componentes principales, el EMDNM como el análisis de escalamiento multidimensional no métrico. Para los confirmatorios tenemos el ANOSIN o análisis de similitud y el SIMPER o el análisis porcentual de similitud. En el ecosistema lótico se realizó un análisis comparativo entre la densidad total y las densidades por taxa presentes en los rápidos y remansos utilizando los estadísticos de Fisher, FIT y la prueba no paramétrica de rangos de McWhitney. En el ecosistema léntico, por su parte, las densidades totales del ecosistema léntico intralaguna, microhábitats A, B, C y D fueron sometidas a normalidad de Shapiro-Wilk y homocedaticidad de varianza Leven, y luego se aplicó el análisis no paramétrico entre grupos de Kruskal-Wallis. Toda la estructura de las comunidades de Náyades y Donata en rápidos versus remansos y Laguna 1 versus Laguna 2 se evalúa usando las densidades de los individuos colectados por mes para calcular los índices de diversidad de Shannon-Wiener, riqueza específica, índice de diversidad de Margalef, equidad de Pelow y dominancia. Estos índices fueron comparados por medio de los estadísticos de Fisher, FIT y la prueba no paramétrica de rangos de McWhitney. Para las curvas de acumulación de especies se usó el programa estadístico Estimates 910 y Statist de 7.0. Los resultados. Se colectaron un total de 1.116 individuos pertenecientes al orden Odonata en los 3 ecosistemas acuáticos evaluados, identificándose 8 familias, 12 géneros y 9 especies. En el ecosistema lótico tenemos representantes de los 2 subórdenes, siendo los más importantes Aria oculata y Palernema sp, con los mayor número de individuos. En el ecosistema léntico Laguna 2 tenemos representantes de los 2 subórdenes, siendo el más importante Rionaisna cornígera. Igualmente en el ecosistema léntico Laguna número 1 tenemos únicamente representantes del suborden Anisoptera. En tal caso también Rionaisna cornígera con el mayor número de individuos colectados. Por último y no menos importante tenemos el ecosistema léntico Phytodermata con únicamente representantes del suborden Zygoptera. En esto tenemos a Bromeliadrium. Luego de realizar la lista de los organismos colectados, se elaboró una clave dicotómica fotográfica con las diferentes familias, géneros y especies identificados en los 3 ambientes evaluados dentro de los ecosistemas lóticos lénticos del Parque Nacional de Urubí, Venezuela. Aquí podemos observar la representación rápida de la separación de los 2 subórdenes en el suborden Zygoptera y el suborden Anisoptera. No se va a presentar en su totalidad porque esta clave dicotómica es muy extensa. ¿Sí? Podemos observar entonces para la identificación del suborden Zygoptera las características morfoanatómicas de este grupo en comparación al suborden Anisoptera con sus respectivas características morfoanatómicas. Bien, para la organización de las comunidades de odonatas en los diferentes ecosistemas acuáticos se realizó, en primera instancia, la caracterización físico-química y morfométrica del ecosistema lótico. El análisis multidimensional no métrico para las variables físico-químicas de los tramos por mes evaluados se obtuvo un estrés de 0.03, lo cual nos indica una buena bondad de ajuste. Los mayores aportes a este ecosistema estuvieron relacionados a la concentración de oxígeno en un 47.87%, seguidamente de las variables morfométricas. Mediante el ACP, para las variables únicamente variables morfométricas, estas presentaron una distribución agregada, presentaron una varianza notable del 64.38%, únicamente en las variables ancho del cauce y el caudal, únicamente para el tramo de noviembre. Cabe destacar que mediante el ANOSIN, basado en las distancias euclidianas, no se halló diferencias significativas entre los subtramos por mes, con una P de 0.6, mientras que el SIMPER evidenció que las variables que contribuyeron a una caracterización más o menos fueron la concentración de oxígeno con un 47.87%, seguido del caudal, la velocidad del río y el ancho del río. Por acá podemos observar la caracterización espacial de la composición taxonómica de estas comunidades en el río Guayabito, en la cual se cuantificaron 598 individuos para los 7 subtramos distribuidos en 5 especies y 7 géneros de 6 familias. Podemos observar que se obtuvieron 250 organismos en remanso y en rápido 348. Tenemos representantes de ambos subórdenes, donde los más importantes en este ecosistema fueron Aris oculata y Palaeonema. Para la caracterización espacial de la composición taxonómica de las comunidades de odonatas en el río Guayabito,
tenemos esta gráfica por acá donde podemos observar las abundancias relativas en porcentaje y la abundancia total. Bien, en tal caso tenemos representantes en este ecosistema de todos exceptuando en la llama Nueva Espaniae. En este hábitat tenemos que estos individuos representaron un 58.2%. Por su parte, en los hábitats de remanso tenemos representantes de todos los individuos colectados, siendo los más importantes Areja oculata con un 20.6%. Por último, no menos importante, cabe destacar que la abundancia total en este ecosistema fue de un 53.58%. Para la composición taxonómica de las comunidades de odonatos se comparó de forma multivariada la composición taxonómica de los odonatos entre hábitats de rápidos y remansos mediante el escalamiento multidimensional no métrico, determinándose entonces que ciertas tendencias se podrían diferenciar entre rápidos y remansos con un strip de 0.5 más o menos en función de los odonatos. No obstante, para las medidas abióticas de cada subtramo no se halló relación con la comunidad de odonatos. Sin embargo, cabe resaltar que las variables que más afectaron a los remansos fueron el caudal, la velocidad del río y el caudal. El ANOCIN no arrojó diferencias significativas entre las comunidades de odonatas de remansos versus rápidos, mientras que el SIMPER arrojó un 19.82% de disimilitud entre ambos hábitats, concluyendo más o menos que las comunidades tendieron a ser similares. Bien, por su parte, se comparó mediante pruebas univariadas de comparación de medias la densidad total de odonatas versus la densidad taxa específicas entre los tipos de hábitats, dígase rápidos y remansos, en el cual se observaron dos cosas. La primera, que la densidad total no evidenció diferencias entre hábitats, mientras que a nivel de los taxas específicas no se observaron diferencias entre hábitats a excepción de dos grupos. Entre ellos tenemos a Paleagnema, que abundó significativamente en rápidos, y Heteragron chrysops, que abundó significativamente en remansos. En esta gráfica podemos observar la caracterización temporal de las comunidades de odonatas como densidad, número de individuos por metro cuadrado. En esta se observaron las tendencias temporales y las densidades de taxa específicas de los odonatos, evidenciándose que Paleagnema, Ares oculata y Brecmoroga sp son las taxas con mayores abundancias a lo largo del muestreo en los meses de mínimas precipitaciones. En tal caso, bueno, estos tres representantes los tenemos durante todo el muestreo de septiembre hasta marzo, principalmente en los meses de enero, febrero y marzo, cuando hay menos precipitaciones, y en estas áreas eran las áreas de balnearios. Bien, en esta gráfica igualmente podemos observar la densidad total de individuos por metro cuadrado y el caudal en metros cúbicos por cada uno de los meses. Podemos evidenciar entonces que el comportamiento de la densidad total de las náyades de odonata respecto a los valores del caudal mostraron una tendencia a exhibir mayores valores de densidad cuando el caudal es mínimo y viceversa. No obstante, para los meses de noviembre y febrero aproximadamente. Bien. Además, el análisis de correlación de Spearman no mostró que la densidad de odonata no fue afectada por el caudal. Estos son los valores que más o menos se obtuvieron. En esta otra gráfica podemos observar la densidad total o número de individuos por metro cuadrado y la calidad de hábitat. Bien, podemos observar entonces que la relación cualitativa de porcentaje de calidad de hábitat con respecto a la densidad total de organismos o de odonatas, se observaron un aumento en las densidades de odonatas aguas abajo en épocas de sequía. Vuelvan a repetir que en los meses de enero, febrero y marzo eran los meses en donde eran las zonas antrópicas o en las zonas de balnearios donde las personas suelen bañarse. Bien. Para la comparación de otros atributos biológicos como son los índices de diversidad, no se observaron diferencias significativas entre los índices de diversidad a nivel de los hábitats. Bien. Por último y no menos importante, tenemos la curva de saturación de especies para el ecosistema halótico. Podemos observar aquí en esta gráfica el número de especies versus el número de Surberg por minuto. Esta gráfica o estos valores nos dan a nosotros a entender o nos dan información muy importante. En tal caso, la relación de A entre B, tenemos por acá, nos da el número teórico de especies que podemos hallar en comparación a las 7 especies halladas. Tanto el coeficiente de determinación como la pendiente nos dan información sobre el tipo de muestreo para este ecosistema, el cual prácticamente el R cuadrado es 1 y la pendiente
0.005, nos da un buen resultado acerca del tipo de muestreo. La proporción de fauna, que fue de 0.83, casi 1, y el esfuerzo de muestreo, que fue de un 83.82%. Tenemos por acá a los KO1 y Bootstrap. Estos son estimadores no paramétricos. El primero estima el número de especies esperadas en una muestra y Bootstrap estima la riqueza de especies a partir de la proporción de muestras que contiene cada especie. Bien, para el ecosistema léntico, lagunas, la caracterización físico-química y morfométrica. Estas son las características morfológicas de las lagunas. Tenemos la laguna 1 y la laguna número 2. Las alturas, la laguna 1, 1950 metros, 1450 metros sobre el nivel del mar. La morfología varía entre cada una de estas. La primera es ovoide irregular y la segunda circular regular. El litoral de la primera es variado y se subcategorizó o se subdividió por microhábitats, mientras que la segunda era muy homogénea y por ende su litoral era algo lodoso, fangoso, arcilloso. El promedio de la humedad relativa entre los meses estudiados fue de 78.77% en comparación a la laguna número 2 con 55.34% y el promedio de la temperatura ambiental de 16.86 para la laguna 1 y la laguna 2 de 20.04. La vegetación varía entre cada una de las dos, presentan más o menos algunas de estos grupos de plantas. En la primera encontramos arbustos, árboles mayor a 30 metros, pteridofitas, briofitas, hongos, bromelias, materia orgánica. En la segunda tenemos un bosque semideciduo, un bosque siempre verde, con bromelias, pteridofitas, materia orgánica, entre otras. La primera fue subdividida, como anteriormente fue mencionado, dado a su heterogeneidad en cuanto a los microhábitats que ofrecía, y lo subdividimos en 4. Estos se denominaron como A, B, C y D en comparación a la laguna 2, que fue totalmente homogénea. Para la caracterización físico-química y morfométrica en las lagunas, en el ecosistema léntico, los análisis evidenciaron la no normalidad de las variables abióticas. Esto mediante el Shapiro-Wilk, que nos arrojó una probabilidad mayor a 0.5. Bien, la comparación de las microhábitats de la laguna 1, dígase A, B, C y D, aquí está en esta gráfica por acá, si lo podemos ver, A, B, C y D. Los microhábitats A y D, mediante el escalamiento multidimensional no métrico, arrojó una similitud entre estos dos, en comparación a los microhábitats B y C, con un street de 0.02. El ANOSIN, por su parte, mostró diferencias significativas entre las zonas A, B y D, y el SIMPER mostró un 46.56% de disimilitud entre los 4 microhábitats. En orden fueron las siguientes variables: profundidad con el 23.44 y pH con el 13.15%, la menor. En esta gráfica podemos observar la caracterización espacial de la comunidad de Donatas en la laguna número 1 por microhábitats. El escalamiento multidimensional no métrico mostró que la composición taxonómica de los odonatos parece diferir particularmente entre los microhábitats A y D, quedando el microhábitat C como una composición intermedia. A su vez, B y C tienden a presentar una composición similar. Bien. En el ANOSIN nos mostró que existe diferencias significativas entre las 4 zonas en función a la comunidad de donatos por microhábitats, mientras que el SIMPER mostró la contribución de las variables abióticas y bióticas a la diferenciación. Estas fueron en orden de relevancia: Rionachna cornigera con 28.94 y el oxígeno disuelto con un 23.5%. En esta gráfica podemos observar la caracterización espacial de las comunidades de Odonata en la laguna número 1, la cual fue subdividida en 4 microhábitats, siendo estos A, B, C y D. De este lado podemos observar la abundancia relativa, estas que están por acá, y de este lado la densidad, número de individuos por litro, en la curva de rayitas o puntitos. Bien, este nos arrojó ciertos resultados, entre los cuales la comparación de las densidades totales o número de individuos en A difieren significativamente de las densidades en B y C, mientras que en B, C y D no difirieron entre sí, ni A y D, según las pruebas de Kruskal-Wallis. Podemos observar también al mismo tiempo que Rionachna cornigera se encontró en los 4 microhábitats, siendo el microhábitat A, B, C y D, en comparación a Libellula herculea, que la encontramos únicamente en el microhábitat A y en el microhábitat C. Sympetrum gilbum únicamente se encontró en el microhábitat A.
El diagrama de cajas que podemos observar de este lado, podemos observar la comparación de las densidades totales, el número de individuos por litro entre los microhábitats A, B, C y D. Podemos observar por acá. En esta gráfica podemos observar la caracterización temporal de las comunidades donatas en la laguna número 1, dígase en los microhábitats A, B, C y D, en todos los meses de estudio de julio hasta marzo. Podemos observar la densidad total en número de individuos por litro. El ANOCIN confirmó que los 4 microhábitats eran similares en función de la composición taxonómica. Podemos observar entonces cada uno de la densidad de individuos fue en su mayoría, lo podemos obtener en los meses de septiembre, en los meses de julio, noviembre y diciembre, en comparación a los meses de enero y febrero que disminuyó. En esta gráfica podemos observar la comparación entre lagunas en función de la caracterización ambiental. Bien, podemos observar los puntos azulitos para la laguna número 2 y los puntos amarillos para la laguna número 1. Aquí se aplicó un ACP para las variables de conductividad, oxígeno por parte por millón y profundidad, que cumplían con normalidad y homocelasticidad de varianza presentes en la laguna 1 y 2. El primer componente absorbió el 89.86% de la varianza. Los efectos de la altitud podrían explicar este comportamiento. Bien. En esta gráfica podemos observar la comparación entre lagunas en función de la caracterización ambiental de las variables pH, temperatura y oxígeno en porcentaje. Bien, para ello se aplicó un análisis multidimensional no métrico para obviamente aquellas variables que no cumplían con la normalidad y homocelasticidad de varianza presentes en ambas lagunas. En ello se obtuvo una bondad de ajuste de 0.005. Luego se aplicó un ANOCIN entre ambas lagunas y el resultado nos arrojó que eran ambientes significativamente diferentes únicamente para estas variables, mientras que el SIMPER mostró un porcentaje de disimilitud del 44.27% entre ambos hábitats. Podemos observar aquí en la laguna 1 los puntos naranja y la laguna número 2 en azul. Bien, concatenado a ello, en esta gráfica podemos observar la comparación de la composición taxonómica de los odonatos entre lagunas, la laguna 1 y la laguna número 2 en azul. Bien, para ello se aplicó nuevamente un análisis multidimensional no métrico, en el cual se evidenció que el arreglo espacial de la comunidad de donatos difiere entre lagunas y las variables abióticas que parecen afectarlo, entre ellos conductividad, temperatura, pH, oxígeno por parte por millón, oxígeno en porcentaje y la profundidad de la laguna. Por su parte, el ANOCIN mostró que ambas lagunas diferían entre sí significativamente con un P de 0.003. Y por último, y no menos importante, el SIMPER mostró un porcentaje de disimilitud del 21.04%, siendo el porcentaje de oxígeno de 20.03, la variable con mayor aporte a la disimilitud. Bien, seguimos con la caracterización espacial de la composición taxonómica de las comunidades de donadas en la laguna 1 y laguna número 2. Se cuantificó un total de 504 individuos para las dos lagunas, distribuidos en 4 especies y 4 géneros de 3 familias. Tenemos representantes de los dos subórdenes, siendo el más importante Rhyonaisna cornigera. Para la laguna número 1 se colectaron 362, mientras que para la laguna número 2 142 individuos. Bien. En esta gráfica podemos observar las abundancias relativas y densidades de náyades donatas en la laguna número 1 y la laguna número 2. Bien, en este lado tenemos las abundancias relativas totales en porcentaje, en colores, y por este lado la densidad, número de individuos por litros en estas figuritas de demás. Bien, en la laguna número 1 tenemos por acá a 3 representantes, Rhyonaisna cornigera, Libellula herculea y Cipetro gilbum, y en la laguna número 2 Rhyonaisna cornigera, Libellula herculea y L. forficula. Bien, se llevó a cabo la colecta de adultos y su identificación taxonómica correspondió a las observadas en las náyades. En esta gráfica podemos observar la caracterización temporal de las comunidades de donata entre ambas lagunas. Bien, tenemos las abundancias relativas en porcentaje para los meses de estudio de julio hasta marzo, en donde podemos observar en la laguna número 1 la mayor abundancia relativa en el mes de julio y para la laguna número 2 esta se presentó en el mes de septiembre. Las menores se presentaron en el mes de enero para la laguna número 1 y para la laguna número 2 se presentaron en el mes de julio aproximadamente. Bien, siendo la mayor de estas Rhyonaisna cornigera, que se presentó en todo el tiempo de muestreo
y Libellula herculea, que la podemos encontrar también igualmente en todos los meses de muestreo, exceptuando para la Laguna 1 en el mes de septiembre. Tanto Sympetrum gilbum como Lestes tuvieron puntos de hallazgos en meses muy particulares. Entre ellos tenemos a Sympetrum gilbum, que lo encontramos en la laguna número 1 para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero y febrero, en comparación a Lestes, que lo encontramos únicamente para los meses de julio y septiembre, donde hubo una mayor abundancia relativa de estos individuos. La comparación de los atributos biológicos en las ambas lagunas. Se emplearon pruebas de contrastación estadística para comparar entre ambas lagunas los índices de diversidad biológica, Shannon-Wiener, Below, Margalef, dominancia y diversidad. En este sentido, no se hallaron diferencias significativas con un P de 0.05 con respecto a estos atributos, por lo cual presentaban ambas lagunas similar diversidad, equidad, dominancia, entre otras. Podemos observar en esta gráfica que representa la curva de acumulación de especies para la laguna número 1. Podemos observar de este lado el número de especies versus el número de DIP. Bien, estos resultados, igualmente que el ecosistema lótico, nos dan cierta información. En tal sentido, el coeficiente de determinación y la pendiente nos dan información acerca del tipo de muestreo que se realizó para esta laguna, la cual en tal caso la pendiente nos indica que el tipo de muestreo que se realizó no fue lo suficientemente bueno o debería de utilizarse otro tipo o ser más exhaustivo. En tanto, el esfuerzo de muestreo tuvimos un 88.62%, indicándonos que fue un buen muestreo para el número de especies observadas o en comparación al número de especies esperadas. Bien. Esta es la curva de acumulación de especies para la laguna número 2. Igualmente nos arroja información en comparación a la laguna número 1. Bien, en donde podemos observar que tanto el coeficiente de determinación como la pendiente nos arrojan excelentes valores con respecto a el tipo de muestreo que se realizó o los métodos de muestreo, alcanzando su número de especies que se pueden hallar en este ambiente. Bien, la proporción de fauna de 0.8 y el esfuerzo de muestreo de 84.84%. Por último, y no menos importante, tenemos por acá la caracterización físico-química y morfométrica del ecosistema lético en Phytodelmata. El ecosistema lético en bromelias vieron varias variables, entre ellas las variables físico-químicas, temperatura, pH, conductividad, oxígeno y oxígeno en porcentaje. Y las variables morfométricas evaluadas: diámetro, la distancia de la bromelia respecto al agua, la hojarasca, la floración y el área. Las variables ambientales de humedad relativa y temperatura ambiental. Bien, para ello se compararon y caracterizaron las variables físico-químicas y morfométricas de un total de 55 bromelias. En esta se evidenció la no normalidad y la mosaidasticidad de las varianzas abióticas. El ANOSIN indicó que las bromelias muestreadas en los meses de altas precipitaciones, septiembre, octubre, diciembre, difirieron significativamente de las bromelias muestreadas en los meses de precipitaciones mínimas, noviembre, enero, febrero y marzo. Las variables que aportaron a la diferenciación mediante el SIMPER fueron la distancia respecto al agua de la bromelia, obviamente, el porcentaje de hojarasca y el porcentaje de oxígeno disuelto. La población de Bromeliagron, muy posiblemente estas náyades colectadas en la Guzmania cilíndrica pertenezcan al género Bromeliagrium, por lo que se estima que los ejemplares colectados corresponden a una nueva especie del mismo género. Bien. En esta gráfica podemos observar la población de Bromeliac. En tal caso, tenemos de este lado el número de individuos por bromelia y de este lado tenemos el volumen de la bromelia por metros cúbicos. Bien, aquí tenemos cada una de las representaciones. Podemos observar que en bromelias con menor volumen, pero a lo mejor se encontraba en una mayor altura, encontramos un número de 3 organismos o 3 individuos o 3 representantes de este género, en comparación a los otros meses como julio, septiembre, octubre y noviembre, que encontramos 2 individuos por mes. Para el mes de diciembre no se encontraron ejemplares. En conclusión, se reportaron por primera vez para el Parque Nacional Yurubí, el estado de Yaracuy, 10 especies de donata. Se hallaron 2 especies en haya de donatas en el ecosistema lótico con preferencias significativas a hábitats de rápidos, palagnema y remansos heterágreos. Las nayas de Aria oculata presentaron la mayor abundancia. Las densidades de los taxas no difieren significativamente entre los hábitats, ni a escala espacial ni a escala temporal.
Lo propio ocurrió con la composición taxonómica de las comunidades de odonatos. Se determinó que un mayor esfuerzo de muestreo sería proporcional al aumento de ejemplares en este orden para el sistema lótico. Las densidades totales de odonatas intralaguna e interlaguna difirieron significativamente, sin embargo, no presentaron una relación significativa con las variables ambientales ni espacial ni temporales. Las náyades de odonatas de Riona exna cornigera resultaron ser la especie dominante en ambas lagunas, resultando ser una especie generalista, por lo que se requiere también, igualmente, de otros métodos de muestreo más precisos o aumentar el esfuerzo de muestreo para sistemas lénticos con mayor heterogeneidad abiótica. Finalmente, en Phytotelmata solo fue registrada una posible nueva especie incluida en el género Bromeliaceae, dado a las similitudes taxonómicas que compartía con Lectagrion andromaque, reportada para Argentina, y Bromeliaceae rei, que fue reportada para Brasil. Por último, se realizó un nuevo registro de Philoicus bromeliagrum, tricóptero de la familia Calamuceratidae, en las bromelias de Phytotelmata, el cual puede evidenciarse en este link que podemos ver por aquí o en esta publicación. Bien, bueno, muchísimas gracias por su atención.